La noche en que Daniel Wetmore cerró la puerta de su casa para irse con otra mujer, el sonido no fue fuerte, pero para Isabella fue como si el mundo entero se hubiera quebrado en dos. No hubo gritos, no hubo escándalos. Solo una maleta rodando por el mármol, un perfume ajeno flotando en el aire y una frase que cayó como una sentencia: ya no soy feliz contigo. Él no sabía que esa misma noche, mientras el ascensor descendía con él hacia una nueva vida, Isabella tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó la que sería su última llamada. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso el corazón más roto puede volver a latir con esperanza, dale like a este video, compártelo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Daniel Wetmore no era solo un hombre rico, era un hombre que abría puertas en cualquier sala de juntas. Fundador de una cadena de hoteles de lujo, su rostro aparecía en revistas financieras y su historia era ejemplo de éxito. Pero en casa, lejos de las cámaras y los aplausos, su matrimonio con Isabella se había ido apagando lentamente, como una vela olvidada en una habitación oscura. Ella había estado con él desde antes del dinero, cuando compartían un pequeño apartamento y sueños demasiado grandes para sus bolsillos. Fue ella quien creyó en su proyecto cuando nadie más lo hacía, quien hipotecó las pocas joyas heredadas de su madre para invertir en su primer hotel. Con el tiempo, el éxito trajo viajes interminables, cenas de gala y nuevas amistades. Entre esas amistades apareció Chloe Bennet, joven, elegante, siempre impecable. Daniel comenzó a llegar más tarde a casa, a contestar mensajes en silencio, a ausentarse incluso cuando estaba presente. Isabella lo notaba todo, pero callaba. No por debilidad, sino por miedo a confirmar lo que su intuición ya gritaba. La noche en que Daniel se fue, Isabella no lloró de inmediato. Caminó por la casa como si fuera un museo de recuerdos, la escalera donde se besaron el día que firmaron el contrato de su primer hotel, la cocina donde celebraron su primer millón, la habitación donde soñaron con tener hijos que nunca llegaron. O al menos eso creía él. Porque lo que Daniel no sabía era que Isabella llevaba semanas guardando un secreto. Aquella última llamada no fue a un amigo ni a un familiar. Fue al hospital. La enfermedad que le habían diagnosticado meses atrás había avanzado más rápido de lo previsto. Un tumor silencioso, agresivo, que no distinguía entre ricos y pobres. Isabella había decidido no contárselo a Daniel cuando todo empezó. Él ya estaba distante, ya parecía estar viviendo otra vida. No quiso convertirse en una carga ni en una obligación moral. Prefirió enfrentar el miedo sola, aferrándose a la esperanza de que quizás, solo quizás, él regresaría por amor y no por compasión. Pero esa noche, cuando él eligió a Chloe y dejó su anillo sobre la mesa, Isabella entendió que ya no tenía nada que esperar. En esa llamada confirmó que ingresaría al hospital al día siguiente para iniciar un tratamiento experimental. Su voz sonaba serena, casi firme, como si estuviera organizando un viaje largo. Colgó el teléfono, se sentó en el sofá y por primera vez dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Los días siguientes fueron un contraste brutal. Daniel aparecía en eventos públicos junto a Chloe, sonriendo para las cámaras, mientras Isabella pasaba horas conectada a máquinas, mirando el techo blanco de una habitación fría. Él creía haber encontrado una nueva felicidad, ella luchaba por conservar la vida. Sin embargo, lo que hacía más pesada la enfermedad no era el dolor físico, sino el silencio. El silencio de un hombre que alguna vez prometió quedarse para siempre. El destino, caprichoso como suele ser, comenzó a mover sus piezas. Una mañana, Daniel recibió una llamada del abogado familiar para finalizar detalles del divorcio. Fue entonces cuando escuchó, casi por accidente, que Isabella había ingresado al hospital semanas atrás. El abogado pensó que él ya lo sabía. Daniel sintió como el mundo se inclinaba bajo sus pies. Preguntó detalles, pero la información era vaga. Nadie sabía que ella había ocultado su enfermedad. Nadie excepto el médico y una vieja amiga que respetó su deseo de discreción. Daniel condujo hasta el hospital con el corazón golpeándole el pecho. No sabía qué esperaba encontrar.
Tal vez una exageración, tal vez un malentendido. Pero cuando la vio a través del cristal, más delgada, más pálida, con el cabello recogido y una expresión serena, comprendió la magnitud de su error. No era solo una enfermedad, era una batalla que ella había decidido librar sola mientras él se marchaba con otra mujer. Isabella no mostró rabia cuando lo vio entrar. Tampoco reproches. Solo una sorpresa suave, casi triste. Daniel intentó hablar, explicar, justificar, pero las palabras se deshacían antes de salir. Comprendió que su traición no había sido un impulso momentáneo, había sido una acumulación de pequeñas ausencias, de prioridades equivocadas, de olvidar quién estuvo a su lado cuando no tenía nada. Chloe, al enterarse de la situación, comenzó a distanciarse. La aventura que parecía emocionante perdió brillo frente a la realidad de la enfermedad y la culpa. Daniel empezó a pasar más tiempo en el hospital que en su propio ático. Canceló viajes, delegó reuniones, ignoró invitaciones. Por primera vez en años, su imperio dejó de ser lo más importante. Pero la historia no giraba solo en torno al arrepentimiento de un millonario. Giraba alrededor de la fortaleza de una mujer que, incluso traicionada, eligió no odiar. Isabella comenzó el tratamiento experimental con valentía. Hubo noches en que el dolor era insoportable y días en que la esperanza parecía un hilo demasiado fino. Daniel estuvo allí, sosteniendo su mano, recordando cada sacrificio que ella hizo por él. Cada recuerdo se convirtió en una herida abierta. En medio de ese proceso, Isabella reveló otro secreto. Antes de iniciar el tratamiento, había congelado embriones años atrás, cuando ambos soñaban con ser padres. Ella había conservado esa posibilidad en silencio. No lo hizo para manipularlo ni para retenerlo. Lo hizo porque todavía creía en el futuro, incluso cuando él ya no estaba seguro de querer compartirlo. La enfermedad avanzó, retrocedió, volvió a atacar. Fueron meses de incertidumbre. Daniel enfrentó críticas públicas, rumores y titulares crueles que hablaban de su abandono. Pero por primera vez, no le importó la opinión del mundo. Solo le importaba la mujer que respiraba con dificultad en aquella cama blanca. Y entonces, contra todo pronóstico, el tratamiento comenzó a mostrar resultados. Lentos, frágiles, pero reales. Isabella recuperó algo de fuerza, algo de color. No fue un milagro instantáneo, sino una reconstrucción paciente. Durante ese tiempo, Daniel entendió que el dinero no compra redención, pero sí puede financiar segundas oportunidades si se usan con humildad. Vendió parte de sus acciones para crear una fundación destinada a financiar tratamientos experimentales para personas sin recursos. No como estrategia de imagen, sino como una forma de honrar el dolor que casi le arrebata lo único que realmente importaba. Isabella no volvió con él de inmediato. El perdón no es una puerta automática. Es un puente que se construye paso a paso. Daniel aprendió a esperar, a demostrar con hechos y no promesas. Acompañó cada cita médica, cada análisis, cada noche de insomnio. Comprendió que amar no es solo celebrar éxitos, sino permanecer cuando todo se derrumba. Un año después de aquella última llamada, Isabella caminaba por el jardín de la casa que una vez sintió vacía. El sol iluminaba su rostro renovado, y aunque llevaba cicatrices invisibles, también llevaba una fuerza nueva. Daniel estaba a unos pasos, no como dueño de su corazón, sino como un hombre que aún debía ganarse ese lugar cada día. Antes de continuar hacia el final, quiero pedirte algo especial. Escribe en los comentarios la palabra esperanza si crees que incluso las historias más rotas pueden reconstruirse. Tu mensaje puede ser la luz que alguien más necesita hoy. La vida no volvió a ser perfecta. La confianza tardó en sanar, y el recuerdo de aquella noche nunca desapareció del todo. Pero Isabella descubrió que su valor no dependía de que alguien se quedara. Y Daniel aprendió que el amor verdadero no se encuentra en la emoción pasajera, sino en la lealtad constante. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez sentiste el dolor de una traición o la fuerza de una segunda oportunidad, te pido que interactúes con este video, que lo compartas con alguien que necesite escuchar que aún hay esperanza después del abandono.
porque a veces, la última llamada no es el final, sino el inicio de una transformación que cambia vidas para siempre.